Dios les bendiga, hermanos y hermanas de IBC. Un gusto saludarles esta mañana y también un gusto saludar a todos los amigos y hermanos que nos ven a través del Facebook de IBC. Qué bueno que puedan estar esta mañana con nosotros compartiendo el último sermón de la carta de Tito. Como congregación local hemos predicado los 3 capítulos de manera consecutiva. Esta mañana quiero animarles de que vayamos a los últimos versículos de la carta a Tito, donde dice versículo 12, instrucciones personales. Usted puede leer conmigo si tiene su Biblia. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y así sucesivamente Pablo, ¿verdad?, escribe hasta el versículo 15. Más adelante vamos a estar viendo cada versículo y vamos a tratar de interpretar el mensaje de la palabra del Señor para nosotros. El tema de que podemos ver en esta carta es saludo e instrucciones finales. Y algo que quería hacer, hermanos, ya que hemos predicado 15 sermones en total, es hacer un breve resumen antes de poder entrar a estos últimos versículos. Y vamos a ver las partes principales de los 3 capítulos de la carta. Y antes de ello, quiero pedirle que oremos al Señor. Gracias te damos, Dios, por regalarnos este día maravilloso, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que a través de este medio podamos compartir tu palabra. Rogamos que tu palabra esta mañana pueda ser oída, que tu voluntad pueda ser obedecida, Señor. Que mientras escuchamos tu palabra, nuestras vidas puedan ser alineadas a tu palabra, Señor. Sálvanos, edifícanos, restáuranos, Señor, a través de tu palabra. Y bendice este sermón, Padre, que lo vamos a predicar para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Que hemos compartido ya 15 sermones de la carta de Tito. Bueno, esta carta inicia con el saludo que está en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Usted lo puede leer en su casa. Quiero hacer un breve resumen del capítulo 1 para ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1, nosotros podemos ver cuál es el propósito de la carta en general y cuál era el propósito de Pablo haber enviado a Tito a Creta. Creta, ¿verdad?, era una isla al sur de Grecia. Actualmente la podemos ubicar ahí. En el versículo 5 también, hermanos, si usted lo está leyendo conmigo, usted puede ver que ahí se dice claramente que Tito iba a llegar para que corrigiese lo que estaba deficiente. Eso significa que algo no estaba bien, que algo necesitaba ser corregido con la llegada de este ministro, Tito en este caso. Lo segundo que podemos ver es cómo Tito iba a lograr hacer esto. ¿Será que Tito lo iba a hacer solo? La respuesta es que no. La respuesta, ese mismo versículo nos dice que Pablo lo animó a establecer ancianos en cada ciudad. Eso nos dice de la importancia, ¿verdad?, que tenía el establecer ancianos en la iglesia local para poder conducir bien a la congregación. Y Pablo, cuando le dice esto a Tito, no se lo dice como sugerencias, sino se lo dice como un mandato. Claramente en el versículo nosotros vemos que dice, te mandé. Eso está en imperativo. Quiere decir que era una orden, era establecer ancianos para la iglesia. Lo tercero que podemos ver en el capítulo 1 es, ¿qué tipo de ancianos? Bueno, versículo 6, hermanos, usted lo puede leer, nos comienza a dar algunas descripciones de cómo deberían ser estos líderes. Y eso es importante porque nosotros podemos ver realmente cuál es el trasfondo. ¿Por qué Pablo está enviando a Tito? ¿Por qué está enviando que establezca ancianos y con ciertas características?
¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué enviar a corregir lo deficiente? Quiero animarle que leamos el versículo 10 y 11 del capítulo 1. Dice así, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras y enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y entonces, era la única manera de establecer ancianos que enseñaran la palabra de Dios para combatir los errores, para corregir lo deficiente y para aniquilar al adversario. Cuando avanzamos al capítulo 2, lo primero que vemos es un contraste. Pablo usa la palabra pero tú. Eso lo usa en contraste en que Pablo anhela de que Tito sea diferente a los falsos maestros. A partir del versículo 2, hermanos, yo quiero animarle que usted lea ahí en su Biblia, el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a lo que es la sana conducta, pero también se refiere a la sana doctrina. Y comienza a hablar a todos los hermanos que están en la congregación, ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, se refiere a todas las categorías de cómo debe ser su conducta en la iglesia. Entonces, todos en este sentido tienen un llamado a reflejar el evangelio del Señor a los demás. Quiero pedirle que leamos el versículo 11 del capítulo 2. Y Pablo nos dice cuál es la razón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros entendemos que no podemos ganar a nadie ni convertir a los demás a través de nuestro testimonio, pero es que nuestra conducta es un adorno al evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gente necesita ver el reflejo del evangelio en nuestras vidas y por eso es importante la conducta. En el capítulo 3, hermanos, el apóstol Pablo comienza una exhortación para que nosotros aprendamos a sujetarnos a las autoridades y a orar por ellas y a respetarlas. Ahora, usted sabe que siempre ha sido como un poco polémico y de hasta qué punto nosotros nos debemos sujetar a las autoridades. El mandamiento es claro. Dios nos invita a nosotros y nos llama a que nos sujetemos a las autoridades terrenales. Eso no hay que estarlo racionalizando mucho en nuestra mente, justificándolo. Sin embargo, un nuevo creyente podría confundirse tal vez al ver algunas leyes que se dictan en los gobiernos terrenales, por ejemplo, lo de matrimonio hombres con hombres o la legalización del aborto, etcétera, etcétera. Leyes que tal vez quitan autoridad de los padres sobre los hijos. Entonces, nos referimos a las leyes y a la autoridad que respeta la autoridad divina. En este sentido, lo que nosotros tenemos que ver es que aunque Dios nos manda a sujetarnos a la autoridad, estas autoridades bíblicamente no son absolutas y entonces ellas no pueden estar sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando estas autoridades transgreden la soberanía divina, entonces hay un momento en que el cristiano tiene que decidir entre obedecer a Dios y a los hombres. Si nos vamos a Hechos, capítulo 4, hermanos, los animo a que leamos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 19, usted puede ver que esto es lo que pasaba. Pedro y Juan dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 29, volvemos a escuchar estas palabras. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro lo expresa como una necesidad. Lo bueno, hermano, es que nosotros tenemos ejemplos bíblicos y entonces ahí podemos ver. Ejemplo, Daniel en el Antiguo Testamento. Había un edicto del rey, pero atentaba contra la soberanía divina
y él sufrió las consecuencias, fue echado al foso de los leones, pero él obedeció más a Dios que a las leyes. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, respetaban los edictos imperiales, pero al mismo tiempo tuvieron que desobedecer por causa de no comprometer su fe al Señor. Y en ese sentido, nosotros debemos, ¿verdad?, estar claros de que no a ese límite, o mejor dicho, en ese límite obedecemos las leyes terrenales. Lo tercero, hermano, en este capítulo 3, es que Pablo hace una observación de la bondad de Dios en el versículo 4 y 5, que nosotros podríamos decir que es como el corazón de la carta. En el versículo 4 y 5, Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Un versículo antes, versículo 3 también dice, no juzguemos y no difamemos a estas autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los jueces, sino Dios. Y Dios al final es el que va a juzgar. Y Pablo nos recuerda, acuérdense en que nosotros éramos así. Quiero hacer una aplicación esta mañana. Tú bien podrías, si tal vez tú fuiste un borracho, un ejemplo, y ahora tú estás en Cristo, tú bien podrías ir afuera y ver a un borracho y decir, qué desgracia de este borracho, es un miserable, y juzgar a ese borracho, pero tú eras lo mismo que él. Y Pablo lo que está diciendo, a no ser por la gracia, tú fueras lo mismo, era un espejo de ti mismo. Y entonces por eso él habla de la bondad y el amor de Dios, que no fue por obras, sino por gracia. Bueno, hermanos, eso era lo que quería abordar a manera de resumen. La semana pasada también tenemos el sermón ahí en el Facebook de la iglesia, lo pueden revisar los amigos. La semana pasada nuestro hermano Luis Alexi nos abordó sobre la disciplina bíblica, cómo la Biblia es tajante y un poco firme con el hermano que causa división. Y por supuesto que hay que ver los términos, a qué le llamamos división, no es a toda cosa. Hay que ver bien bíblicamente a lo que es división, y la Biblia llama, ¿verdad?, de que esto se debe abordar no de una manera sentimental, sino bíblicamente. Tenemos que dar una respuesta al hermano que causa división. En un momento separarlo, si es necesario, de la congregación. Eso es algo que va a sanar la iglesia, y por supuesto que va a proteger a la congregación. Bien, esta mañana, hermanos, vamos a comenzar a predicar los últimos versículos. Esto que hablamos era manera de introducción y de repaso de la carta de Tito. Bien, quiero animarles de que vayamos al versículo 12 y he puesto un subtítulo esta mañana. El subtítulo es Candidatos para sustituir a Tito y Pablo en el cuidado de la grace. Y quiero animarlo a que lo veamos. ¿Puede ir conmigo al versículo 12? Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Bueno, aquí el pasaje nos habla de que estos dos son los candidatos que Pablo ha determinado para que sustituyan a Tito en Creta. Al parecer, Pablo desea encontrarse con Tito en Nicópolis. Y bueno, para que veamos, bueno, Nicópolis, hermanos, Nico significa, es una palabra compuesta, dos palabras griegas. Nico significa victoria y polis significa ciudad. Entonces, Nicópolis era una ciudad de victoria. De ahí donde viene la palabra también Nicodemo, que tenemos en la Biblia, Juan capítulo 3. Nico es victoria y demos pueblo. Entonces, Nicodemo significa victoria del pueblo. Bueno, esta era la ciudad histórica donde Pablo se quería encontrar con Tito. La Biblia calla en cuanto a qué necesariamente se iban a encontrar, pero sí se querían ver ahí los hermanos. Lo increíble, hermanos, es
que Pablo está preocupado porque la congregación siga siendo guardada y siga siendo guiada. Y por eso es que él decide enviar a estos líderes que sustituyen. Bien, Pablo pudo haber dicho, bueno, Tito, ven y encontrémonos y deja abandonada la iglesia sin líderes. No. Eso dice mucho de Pablo, de cómo él deseaba y cuidar a la iglesia. Hace poco, hermanos, alguien escribió, tal vez creo que era una imagen en WhatsApp, donde decía que a veces en el liderazgo nos gusta contar ovejas, pero no nos gusta cuidar ovejas, no nos gusta alimentar ovejas. Bueno, a Pablo no le gustaba solo contar ovejas, a Pablo le gustaba también cuidar ovejas y ese es un llamado también para nosotros y también como hermanos, unos a otros. Y entonces yo creo que este es un llamado, hermanos, a nosotros para orar como iglesia, para que Dios nos dé líderes así, que amen la iglesia. Y más adelante vamos a ver de que estos hombres tenían frutos de Dios en su vida. Ahora, la iglesia, hermanos, a manera de aplicación, no produce ministros, los produce Dios. Nuestro trabajo es ser fieles a la palabra y también orar a Dios que Él envíe. Quiero animarles de que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Hay un versículo conocido, Mateo 9, versículo 37, y vamos a ver el llamado de Dios a nosotros como iglesia. 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mía es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dice el Señor? El trabajo es mucho, obreros hay pocos. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Distribuirnos el trabajo. Bueno, el Señor dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies, es Dios el dueño de la grey, de la obra de Él mismo, que envíe obreros a su mies. Quiero animarle esta mañana. Tal vez no puedo ver su rostro, pero si pudiera preguntarle, ¿quién levanta la mano y se quiere comprometer a que en IBC o en otra iglesia local que nosotros conocemos, nos vamos a comprometer a orar para que Dios nos envíe obreros que aprendan a cuidar a la iglesia y amen la obra de Dios y orar por los que ya están? Ustedes saben que nuestro trabajo como hermano en el Señor es ir preparando al próximo pastor y espero que eso esté en nosotros. Volviendo, hermanos, al versículo 12 de Tito 3. Artemas, ¿verdad? Que era uno de los candidatos. No se sabe mucho de él, pero nosotros podemos deducir que realmente era algún maestro o líder piadoso. De luego, Pablo lo envía es porque él tenía estas características. Ahora, si hablamos de Tíquico, él estuvo en los viajes de Pablo en Asia Menor y ahí sí la Biblia nos da un poco más de luz. Quiero animarle que tome su Biblia, que abra y vayamos a Hechos, capítulo 20, y vamos a ver ahí el versículo 4 y vamos a ver lo que dice la palabra. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí vemos que ahí está Tíquico con el apóstol Pablo. Al parecer, hermanos, si nosotros buscamos Colosenses, en el capítulo 4 también, quiero animarles de que lo busquemos estos versículos, Colosenses, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, vemos ahí algo. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas
lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Entonces este hombre Tíquico, al parecer, fue el que llevó la carta que Pablo escribe a los colosenses. Él hizo el favor de llevarla. También parece, según Efesios capítulo 6, un poquito atrás, si nosotros vemos Efesios 6, versículo 21, parece que él también envió esta carta de los Efesios que Pablo escribió. Parece que Tíquico se la lleva. Versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber quién, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y me encanta que Pablo, hermanos, identifica a este hombre como un hermano amado y un fiel ministro. Y aquí, hermanos, yo quiero ver algo y lo estuve viendo en la palabra del Señor. Y qué bueno, digo yo, es el Señor. Porque a veces, hermanos, nosotros hablamos mucho del apóstol Pablo, creo que él es muy famoso en la iglesia cristiana, pero a veces nosotros no ponemos mucha atención que Dios usó otras personas que quedaron en el anonimato, pero que fueron necesarias para completar la obra de Dios. Y eso me recuerda a 1 Corintios 12, en el versículo 18, cuando el Señor dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pablo fue el apóstol, pero él necesitó de este hombre que enviara estas cartas y ahora lo necesita para que vaya a Creta a seguir el trabajo que Tito está haciendo. Y miren cómo es Dios. Este hombre no fue famoso, pero él estaba haciendo también la obra de Dios. Creo que eso nos dice mucho de nosotros en esta generación donde es como lo urgente del mundo ser famoso y no le gusta estar detrás de las cortinas, pero nosotros entendemos que la gloria es del Señor y que la alabanza es para Él. Quiero animarles de que vayamos al versículo 13. Aquí yo he puesto como un título, Pablo tiene cuidado de sus consiervos, de sus compañeros líderes. Leamos el versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Bueno, aquí tenemos otro problema también con Zenas. No se sabe mucho de Zenas, excepto el dato que tenemos en la carta de Tito. Sí entendemos, ¿verdad?, de que seguramente fue un intérprete, porque la Biblia lo menciona, de la ley, aunque no sabemos si era intérprete de la ley romana o la ley judía o de ambas, pero era un consiervo del apóstol Pablo. Ahí mismo aparece Apolos. De Apolos sí nosotros tenemos más información y quiero pedirle que leamos Hechos capítulo 18 porque nos habla de Apolos. Hechos capítulo 18 y vamos a ver algo ahí porque Pablo lo menciona en la carta de Tito. Si pueden, en el versículo 24 y 25 dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Le animo a que lea conmigo la Biblia. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Quiero que vea las características de este hombre. Era poderoso en las escrituras y era muy elocuente. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, tenía pasión por comunicar lo que él sabía de la palabra. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y si usted puede leer esta última parte del versículo, usted va a encontrar que Ananías y Zafira lo toman y le dicen: Apolos, te felicitamos. Qué bueno, hermano, que estás predicando la palabra de Dios. Pero
Apolos tenía errores en su teología y ellos le enseñaron mejor el camino. Y me encanta ver a Apolos así, hermanos, como un ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces necesitamos desaprender cosas que no hemos aprendido bien o no tuvimos maestros que fueron diligentes o no tuvimos la oportunidad de una enseñanza buena y sana, bíblica. Este hombre bien se puede aferrar y decir, no, yo soy muy elocuente, yo soy poderoso en la escritura y no necesito corrección. Bueno, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, si usted termina de leer Hechos 18, de que él lo hizo. Y fue muy útil a la obra de Dios. Y anhelo que ese corazón nosotros lo tengamos. Incluso, hermanos, Apolo fue tan influyente en la iglesia de Corintios, que usted puede leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, y usted va a ver como un grupo de hermanos, porque esta iglesia fue algo conflictiva, pero eran hermanos en el Señor, y muchos decían de que eran seguidores de Pedro, otros de Pablo y otros de Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos era muy elocuente y seguramente tenía un liderazgo marcado. Pues ese es este hombre quien Dios transformó su corazón y lo hizo humilde de poder recibir la corrección. A veces es duro poder querer corregir a un hermano y él es difícil su carácter porque él piensa que él tiene la razón o porque él cree que como él aprendió es lo correcto. Bueno, los animo a aprender de Apolos, hombre elocuente y poderoso en la escritura, y sin embargo se dejó corregir con Ananías y Zafira. Es una bendición. Yo también, como hermano en el Señor, yo debo ser corregido por ustedes, hermanos, y amigos que nos escuchan también. Bueno, aquí, hermanos, lo que importante que tenemos que ver es que Pablo le dice a Tito, encamínalos con solicitud. Y eso significa de que él iba a dar un trato especial a ellos y que iba a ser riguroso en cuidar a ellos, en que nada les faltare. Pablo quería que cuidara de ellos. Eso nos dice que como Pablo se preocupaba por sus consiervos, o sea, a los otros líderes. No había competencia, sino más bien cuidarse uno a otro. Yo creo, hermano, que así debemos ser nosotros también, a manera de aplicación. Creo que con la ayuda del Evangelio nosotros debemos redefinir a veces, hermano, qué es el amor entre nosotros como hermanos en la iglesia local. El amor no es solamente una confesión verbal, sino que hay momentos que tiene que ser también demostrado en una actitud que nos lleve también a una demostración con hechos. Y esto yo creo que lo entendemos todos los que nos hemos enamorado. Nosotros a nuestra esposa, cuando éramos novios, enamorados, nosotros le decíamos que la amábamos, pero no nos quedamos en una confesión verbal. Es necesario habérselo mostrado con hechos y con actitud, y ella miró eso. Y así somos como hermanos en el Señor. Vaya conmigo a la tercera carta de Juan. Solo tiene un capítulo, pues se puede ir al versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Estos eran los itinerantes, hermanos que hacían la misión, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Esta es la misma palabra que usa con Tito, encaminarles con solicitud. Aquí dice encaminarlos como es digno. 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y esta palabra cooperar, hermanos, significa que nosotros debemos dar de lo que nosotros tenemos para ayudar a los que hacen la obra del Señor. Ahora,
Eso es algo, hermano, que nosotros debemos aprender. Eso es algo que está en la palabra y que tenemos que aprenderlo. Pero eso lo vamos a ver al versículo 14, porque aquí a Pablo, en el versículo 13, se refiere a Tito de que él se encargue de Cenas y de Apolos y los cuide. Me imagino que con la ayuda de la iglesia. Pero ahora en el versículo 14, que quiero que lo leamos ahorita, vamos a ver lo que Pablo requiere también de la congregación. Versículo 14 de Tito 3. Y aprenda también los nuestros a ocuparte en buenas obras, perdón, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, en este versículo 13 es como conectando con el versículo 14, que es una amonestación para los líderes en el 14, perdón, en el 13, y en el 14 es también lo que Pablo desea para los hermanos de la congregación. Ahora, él ocupa la palabra aprendan a ocuparse en buenas obras. Y esto es enseñado por la palabra. O sea, Dios nos ha ido enseñando a través de la palabra que nosotros debemos dejar de ser egoístas y de pensar solo en nosotros. Como decía algún pastor por ahí, bueno, cuando estamos en Cristo todavía somos egoístas, pero definitivamente somos menos egoístas y ahora nos comenzamos a preocupar por nuestros hermanos. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de esto, hermanos? Es que Pablo dice que cuando nosotros vemos un caso de necesidad y nosotros emprendemos en buena obra para llegar, Pablo dice que esto es fruto. Y es fruto, es la misma palabra que él usa en Gálatas 5, versículo 22, cuando él habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hacer una obra buena es fruto de la salvación, de que el Espíritu Santo está activo en nosotros y no nos deja estar pasivos, no nos deja ser inconscientes ante la necesidad de otro, no nos hace ser insensible ante la necesidad de otro, sino que nos da preocupación. Y eso no significa, hermanos, de que tú no tengas algún problema. Y eso no significa que tú no tengas una necesidad. Pero es que no importa. Eso está diciendo, aparte de tu carga, está la preocupación por los hermanos. Eso es iglesia. Espero que maduremos en el Señor y lo veamos así. Vamos a profundizar un poco en esto. Quiero animarle que vayamos a 2 de Corintios capítulo 9. No se asuste porque este pasaje a veces es usado como para el asunto de siembra. Como iglesia local no practicamos ese asunto de siembras monetarias para darte una promesa, ¿no? Pero es la palabra de Dios. 2 de Corintios, en el capítulo 9, hermanos, quiero animarle de que nos traslademos al versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer el 8 y 9. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, ahí lo que dice es que alguien puede repartir, pero es porque Dios ha provisto no necesariamente cosas materiales de manera abundante, sino que el trasfondo es que hay una gracia abundante de Dios en nosotros, como para despojarnos y bendecir a otros. No es el asunto de que tengo bastante en los graneros, no, es de la gracia abundante que hay en mí. Yo puedo dar para otros hermanos. Y eso es lo que, esa gracia abundante que hay en nuestro corazón, es lo que nos permite, hermanos, ser activos y estar dispuestos a servir. Ahora, cuando la gracia no está,
lamentablemente, hermano, tú nunca tendrás amor para ayudar. Siempre vas a justificar, siempre pondrás tu vida primero que la de los demás. Dirás que no hay tiempo, que no hay finanzas, que no hay nada. Y no vas a querer bendecir a tus hermanos de esa manera, porque el servir a los demás es un medio de gracia que Dios usa para bendecir a los hermanos. Pero todo es en la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia es abundante, no solamente en este pasaje, en muchos pasajes. Sé que muchas veces tú puedes decir, no tengo nada por ofrecer a mis hermanos, porque específicamente 1 Corintios 9 está hablando de la ayuda monetaria. Está bien, si tú dices, no tengo nada para ayudar a mis hermanos, entre signos de admiración yo te puedo decir, hermano, no seas orgulloso. No cierre, tú puedes cerrar tus ojos físicos y es cierto, ver que no tienes nada. Pero quiero animarte que creas al Señor. Abre tus ojos espirituales y te vas a dar cuenta que la verdad del Evangelio te dice que al menos tú no te puedes rehusar a orar por tus hermanos. Y eso es dar. Ahí envía bendición cuando tú oras por tu hermano. Dedica tiempo a orar por tu hermano, por la necesidad de tu hermano. Si tú puedes ver en ese 2 Corintios 9, si te vas al versículo 12 y 15, dice así, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Está hablando de dar. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Y en el versículo 14 está hablando de los hermanos que oran también y que tal vez no pueden dar a los hermanos. Y quiero animarte a que te pongas en el lugar de tu hermano. Y quiero compartir algo, un ejemplo. Hemos estado compartiendo los miércoles sobre la oración y había un tema que me impactó y el tema era ¿por qué amar ir a las reuniones de oración en mi iglesia local? Y habían varias razones por las cuales amar y solo te la quiero enumerar. Bueno, la primera es porque es bíblica, los hermanos de la iglesia primitiva se reunían para orar. La segunda es que podemos orar a nuestro Padre juntamente con mis hermanos. Y lo tercero es que cuando oramos juntos, Dios revitaliza nuestra alma y nos da nuevas fuerzas. Pero había una, hermanos, que a mí me impactó y quiero compartirle y creo que aplica aquí a preocuparnos y hacer buenas obras como fruto de la salvación. Es que lo cuarto es que sensibiliza mi alma y confronta mi orgullo cuando yo me reúno por lo menos a orar con mis hermanos. Y te diré eso. Cuando tú escuchas las peticiones, por ejemplo, en un grupo de iglesia pequeño, cuando tú escuchas las peticiones de oración de otros hermanos, en la fe acerca de sus necesidades, de las pruebas que están pasando, de las ansiedades, de las luchas familiares, tal vez laborales, ¿qué pasa? Tu corazón se sensibiliza. ¿Por qué? Porque te mueve a compasión. Porque yo puedo palpar y sentir más cerca el dolor que están atravesando también mis hermanos. Y entonces es un llamado en ese momento a orar los unos a los otros, como dice Santiago 5:13 al versículo 16, que yo te animo que lo puedas leer. Ahí nos invita el Señor, dice, si alguno está triste, haga oración, si está alegre, que cante alabanza, y al final dice, oren unos por otros. Tú puedes hacer eso por tus hermanos. Pero a manera de aplicación, hermanos, mi alma se beneficia al estar en una reunión donde buscamos obedecer este mandato de orar los unos por los otros. No solo porque soy más empático con quienes sufren,
sino también porque mis propias luchas cobran un brillo distinto. Y aquí esto es importante. Yo quiero pedirte que me escuches con el corazón. Cuando tú escuchas las otras luchas de tu hermano, tus propias luchas ya no parecen que son las pruebas más difíciles. Esas luchas propias tuyas dejan de lucir como las más prolongadas y las más protagónicas, como que si solo tú pasase eso. Te das cuenta que hay otros hermanos que sufren también, y no solamente tú. Pero cuando tú no socializas con ellos, no oras con ellos, no escuchas a ellos, tú te encierras y tú crees que tus pruebas son las más grandes y que tú eres el único que sufre. Y eso daña tu corazón porque no abres a la congregación y Dios quiere usar eso para bendecirte. Allí puedo ver mis problemas mucho más pequeños de lo que creía. Dios usa la confesión y la solicitud de peticiones de oración de mis demás hermanos para mostrar a mi alma que soy por un lado sensible al dolor de los demás y por otro también mi orgullo enflaquece al ver las tribulaciones que mis hermanos están pasando. Y yo anhelo de que nosotros seamos así. Y les quiero animar, sé que somos parte de IBC, a los que me escuchan, a los que somos parte, pero acuérdate del pacto que hicimos como hermanos. Ahí aparecía de que nosotros íbamos a estar, pactamos en amarnos, en cuidarnos uno a otro, estar en momentos fáciles y difíciles. Tú firmaste ese pacto con nosotros. Recuerda cuando lo hiciste. Y, y fue tu compromiso y eso dice mucho de tu testimonio. Y quiero animarte que vayas a Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Dice, nosotros tenemos fe, pero ahí es donde comienza todo. Hay que añadir a la fe algo más y eso lo hace el Evangelio. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Si tú no das fruto, eres un ocioso. Eso es lo que dice la Biblia. En cuanto al conocimiento de nuestro Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es lo que significa lo siguiente. Cuando tú no tienes fruto y eres un ocioso y no quieres servir a los hermanos, simplemente estás ciego espiritualmente. Y lo más grave es que el Señor te recuerda, has olvidado la purificación de tu antiguo pecado. Y lo que Pedro está diciendo es, ¿acaso has olvidado lo que Dios hizo por ti? Eso haces cuando no quieres servir a los demás. Has olvidado lo que Dios hizo por ti. Él te salvó por gracia. Él te buscó. Él quiere que muestre eso a lo que Él ha salvado. Hermanos, hay una parte que yo quiero hablar en ese versículo 14 todavía, que habla de los frutos. Creo que es en ese versículo, Pablo lo que está diciendo es que el elemento visible, o sea, de la obra, somos nosotros, el elemento visible. Ahí es donde el Espíritu se mueve en nuestra vida, trabajando en la iglesia. Pero todo empieza por ti, hermanos, por ti y por mí. O sea, nosotros no podemos estar esperando que otro lo haga, no, somos nosotros con los dones que Dios nos ha regalado. Y quiero poner dos ejemplos, es como un machete, ahí puede estar, puede tener filo, pero el machete no se mueve solo, tiene que venir la mano, tomarlo y comenzar a usarlo. Así es, nosotros somos ese machete, somos el instrumento. El Espíritu tiene que obrar en nosotros para moverse. Es como un guante también. El guante se ocupa para tomar cosas difíciles, pero el Espíritu, póngale que así una ilustración, entra y el guante solo es el instrumento. El guante no se lleva la gloria, es la mano que entra. Y así pasa, hermanos, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu
obre en nosotros. Entonces, Dios está esperando en ti para hacer buenas obras a tus hermanos. Y si no la estás haciendo, hermanos, te digo la verdad, debes preocuparte, debes preocuparte, debes preocuparte. Y si la estás haciendo, no debes jactarte, porque Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado esa hora para que andemos en ella. Es la gracia de Dios. Dios sabe la necesidad de dar testimonio al mundo y a la iglesia de sus obras. Y entonces te quiero hacer unas preguntas a manera de reflexión esta mañana. ¿Alumbra tu luz delante de los hombres? ¿Cómo está alumbrando tu vida a los demás? ¿Estás viendo a los demás? ¿Están viendo los demás tus buenas obras? ¿Glorifican a Dios la gente al ver tus buenas obras? Porque eso es lo que dice Mateo 5, el versículo 14 al 16, que así debe brillar cuando el evangelio está en ti. Matthew Henry, que fue un teólogo del pasado, en los 1600, él decía, si la raíz de la fe es genuina, nunca faltará fruto de buena obra en el árbol de la salvación. Si hay salvación, hay fruto. Vayamos, hermanos, para concluir al versículo 15, dice, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros, amén. Y hermanos, este versículo es para concluir también esta carta. El día que Pablo, me imagino, estaba escribiendo esta carta, yo me imagino que todos sus hermanos que estaban alrededor estaban ahí como diciendo, mira, manda a saludar a los hermanos de nuestra parte. Imagino que Pablo no le dio tiempo de escribir todos los nombres de los hermanos, pero él les dice, los que están conmigo te saludan. Era importante, ellos querían saludar a sus hermanos. El saludo entre la iglesia es muy importante. Claro que lo entendemos eso a través de la Biblia. En muchos pasajes, incluso había una forma de saludarse. Y quiero darle estos versículos, no voy a ir ahí, pero quiero animarles que usted lo lea. Casi son los finales de las cartas. Romanos 16:16 habla de que había hasta un ósculo santo. Era una manera de saludarse con los hermanos. Primera de Corintios 16:20 habla de un ósculo santo. Era un beso que se daban para saludarse. Segunda de Corintios 13:12 habla del ósculo santo. O sea, era una manera de saludar. Primera de Tesalonicenses 5:26 y Primera de Pedro 5:14. En esos versículos habla de qué tan importante era como la iglesia saludarse y darse un beso porque era algo cultural para ellos. Ahora quiero traer eso a nuestro contexto. Yo sé que no podemos a veces abrazarnos por el contexto que estamos viviendo, por la enfermedad del COVID. Sé que no podemos besarnos. Bueno, esta no es parte de nuestra cultura. Yo he escuchado a algunos hermanos latinos que a veces han viajado a Rusia y en Rusia parece que los hombres se dan un beso en la boca para saludar y han tenido muchos problemas con eso. Y es algo cultural. Nosotros no lo practicamos. A veces, hermanos, ni siquiera podemos darnos la mano por salud debido al COVID. Pero mire cómo Dios es bueno, hermano, que nos ha bendecido con tecnología y es un medio adecuado para usarse hoy día. Dios es sabio. Dios lo da por eso. Como iglesia IBC, yo imagino que otras iglesias, si nos ven, tenemos WhatsApp. Tenemos un número de celular de un hermano. Tal vez tú puedes decir, bueno, no se puede visitar, pero yo quiero hacerte hacer conciencia. Yo sé que tal vez tú puedes decir que no lo puedes visitar, pero tú lo puedes llamar. A veces tú no puedes ir, pero puedes escribir a tu hermano. Hay tanta facilidad. Esta carta es aplicable en este contexto así para nosotros. Ahora, quiero animarte también, hermanos, a que conozcas las casas de tus hermanos. Mira, yo sé que tú puedes decir, bueno, yo no tengo tiempo para estar tanto en WhatsApp. Sí, pero yo quiero decirte algo. ¿Cuánto tiempo usted pasa en YouTube? ¿Cuánto tiempo usted pasa en Facebook? ¿Cuánto tiempo usted pasa viendo películas en Internet? No me diga que no tiene tiempo para su hermano. Yo creo que eso sería una falta de amor. Y solo es mi ánimo, no quiero que lo tome como una exhortación, un regaño. Es solo mi ánimo, hacerte ver dos realidades.
Ama a tus hermanos. Y también quiero invitarle que en tiempos buenos, cuando se pueda visitar, hermanos, qué lástima que algunos hermanos no conocen la casa de otros hermanos. Sé que debe ser eso hecho con sabiduría, ¿verdad? No podemos llegar a cualquier hora, pero te animo. Te pido que mantengas saludos con los hermanos de tu iglesia local. Eh, es una manera visible de decirle que lo amas. Pablo aquí en este versículo dice que cuando tú saludas a tu hermano es una muestra de amor cristiano hacia ellos. Pero si es que no te gusta que te molesten, ¿verdad? Entonces, si estás en un WhatsApp, parte de una iglesia, pues yo te diría, preocúpate porque somos iglesia y la iglesia molesta, dándote saludos y preguntándote cómo estás y a veces invitándote a orar y a reunirte en una reunión. Entonces, preocúpate, hermanos. Y si te cuesta amar a estos hermanos, ora a Dios, que Él te dé amor para ellos. Tú debes amar a los que tu Padre engendró. Tú no escoges a los que van a ser salvos, Dios los escoge y te llama a que vivas con ellos. Pablo termina pidiendo que la gracia que un día lo alcanzó, ahora también pueda alcanzar a los que escuchan y lean la carta. Y le animo, ¿verdad?, que escuche el Evangelio y crea el Evangelio, y es la manera como nosotros podemos llegar a esta gracia del Señor. Termino leyendo Primera de Juan capítulo 4 y leamos, hermanos, el versículo 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos, escuche bien, este mandamiento, es un mandamiento, no es una sugerencia de él. El que ame a Dios, le animo a que usted complete la frase. Ame también a su hermano. Y oramos al Señor que Dios nos ayude a seguir siendo iglesia y a buscar los principios del Señor. Oramos esta mañana para despedirnos. Señor, te damos gracias que como predicadores, como iglesia local, hemos predicado y escuchado un libro más de la Biblia. Gracias porque creemos que tú edificaste más nuestra vida a través de él, o al menos nos confrontaste, Señor. Rogamos que nos sigas ayudando al conceder a esta congregación hombres fieles que amen tu palabra, y rogamos que des a esta congregación un corazón humilde para escuchar y obedecer tu santa palabra. Ayúdanos en el próximo libro que estaremos predicando de manera expositiva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos, y bendiciones.